Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando el tema Elecciones Generales 2015 en Guatemala. Para hablar de esto nos acompañan María Aguilar, Gabriela Carrera y Walter Emilio Cook. Estamos terminando algo que, como me han dicho ellas y él, retomando uno de los muy frecuentes letreros durante las manifestaciones en las plazas del país. Esto apenas empieza. Apenas empezamos a lograr hablar de esto y seguramente ustedes también en su casa apenas empiezan a tomar impulso para conversar de estos temas. Pero también terminamos el segmento anterior con una reflexión de Gaby en el sentido de que las elecciones a futuro podrían ser solo una excusa para seguir hablando de posibles proyectos democráticos en Guatemala y de diversas posibilidades. ¿Esta sería una forma en que tú también estarías de acuerdo, María, que podríamos ver hacia el futuro? Sí, yo estaría totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que a mi parecer la transición democrática creo que no nos llegó en el 85, nos está llegando hasta ahora, ¿no? 30 años después. Es la primera vez que como sociedad podemos empezar a pensar en reformar la ley de partidos políticos, de repensar una democracia, algo, eso sí, que sea inclusivo, ¿no? No algo impuesto especialmente sobre pueblos indígenas, donde no hubo representación en las mesas, sino que por primera vez empezar a pensar ese proyecto de nación con un espacio en la mesa para tomar decisiones y para decir qué es lo que también como pueblo se necesita en el país. Entonces yo sí lo veo con esperanza y espero que esto sí sea el comienzo de una discusión que va a ser muy, muy dura, pero muy necesaria para el país a futuro. Walter, ¿tú dirías que ese ambiente que se vivió en las plazas, en las que todos experimentamos como un sentimiento compartido de cosas a veces inexplicables y grandes, es algo que puede mantenerse? Debe de mantenerse, considero que debe de mantenerse. Necesitamos ahora seguir organizándonos, ¿verdad? Y exigir, porque no podemos callar a estas alturas, ¿verdad? Necesitamos condiciones diferentes para realmente lograr una democracia real en Guatemala. Necesitamos también seguir luchando contra la corrupción y sobre todo estar atentos, ¿verdad? Realmente es un tema que está ahora sobre la mesa, que considero que el otro año también la gente pueda seguir estando pendiente sobre el tema de corrupción. También es importante también seguir presionando para que las reformas de la ley de contratación del Estado se dé también, ¿verdad? Necesitamos ir estableciendo bases que nos puedan tener una participación más equitativa también, y también una nueva ley de servicio civil también, ¿verdad? Que nos permita que sea por meritocracia también, que realmente son cosas que nos puedan encaminar hacia un modelo diferente también, ¿verdad? Y las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, a la no reelección de más de 2 periodos de diputado también y alcalde. Creo que eso nos puede también ayudar bastante para que haya una participación también real de todos los sectores de Guatemala. Esto de estar atentos, ¿qué te dice Gaby? Estar atentos, así dice Walter, tenemos que estar atentos. Yo creo que hay que estar atentos para ver quién va a estar haciendo la política ahora. Creo que es momento de que nos involucremos de una u otra manera, ¿verdad? Creo que también es estar atentos, al menos en estos últimos 4 meses que quedan del nuevo gabinete del Poder Ejecutivo, ¿verdad? De todos los ministros que llegan, que no se repita lo mismo. Yo creo que si un paso avanzamos en eso de estar atentos, es de estar informados, por ejemplo. Creo que es importante y de estar atentos a que no se repita, aunque se repite todavía, pero en magnitudes tan grandes, ¿verdad? Yo creo que es también el momento en que nos toca ser un poco más protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Es estar atentos, y en el bloque anterior también se hablaba de organización, como que hubo conciencia de la organización. ¿Cómo mirarías tú lo de organización a futuro? Yo creo que ese es uno de los retos más difíciles, especialmente por las divisiones que quiera que no existen en el país. Entonces, hablamos de una organización ya que no tiene que ser simplemente centrada en urbano, en la capital, y donde ya los intereses van a ir más allá de hablar de la corrupción, porque eso sí ya es necesario, no podemos solo enfocarnos en la corrupción, ya son otras demandas y otras necesidades más colectivas que lo hacen mucho más difícil, porque hay un sector
de la capital, que es sumamente, como se habló, conservador, pero también racista, que es difícil que apoye las demandas que hay en las otras regiones del país y que tienen que ver con asuntos que ya no están simplemente, que están relacionados con la corrupción, pero que tienen que ver con recursos naturales, con la venta de tierras y todo esto. Entonces, eso creo que es uno de los retos más difíciles, cómo mantener esa organización y cómo vernos como iguales. A mí me ha parecido muy interesante esto último que nos dice María Walter, pasar de la lucha contra la corrupción, que es válida y debe mantenerse, hacia otras demandas. Porque sí mirábamos en la plaza y en las conversaciones que se tenían, esto de la corrupción unió a los ciudadanos y a las ciudadanas guatemaltecas, pero cuántas otras cosas no han traído a ciertos grupos a la plaza que no reciben el mismo tipo de apoyo ciudadano, digamos. Sí, es importante que tomemos conciencia, ¿verdad? Que al final Guatemala todos somos iguales, todos merecemos una Guatemala digna también, ¿verdad? Y podernos también en lugar de las demás personas, de demás sectores, como decían, que hay mucha exclusión y se ve, ¿verdad? Entonces necesitamos organizarnos y sobre todo alzar una voz en una sola dirección, ¿verdad? En una sola Guatemala. Muy bien, yo creo que aquí vamos llegando al final de nuestro programa. Yo quisiera pedirles unas breves reflexiones a cada uno. No vamos a poder tocar todo, pero un minuto cada quien nos puede dar unas últimas reflexiones, pensando también en nuestra audiencia que quiere introducir estos criterios en sus propios debates. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a pelear. Bueno, yo quisiera tal vez retomar lo último para terminar que nos compartía María. Yo creo que la corrupción nos lleva a criticar la forma en cómo estamos haciendo política, y yo sumaría que a la crítica que hacemos, hacer política, nos tiene que llevar a la crítica de cómo hacemos negocios en este país, cómo estamos creando riqueza, y esos valores que definitivamente nos llevan a un actor importante, y es la clase económica en Guatemala, ¿verdad? Yo creo que si no llegamos a ese punto, ni la política ni el país va a cambiar, ¿verdad? Y para eso, obviamente, la organización nos permite consensuar, nos permite proponer y nos permite también construir una misma conciencia, como diría Walter, de lo que queremos y de lo que somos. Y en eso una ventana de oportunidad de un país donde se nos reconozca la dignidad humana. Walter, ¿qué nos dirías? A la población, invitarlos a que sigamos participando, ¿verdad? Involucrarnos también, necesitamos involucrarnos, no solo ver el partido desde fuera de la cancha, y también organizar y exigir que los cambios reales y estructurales del país se den, ¿verdad? Necesitamos esos cambios que son urgentes para tener un mejor país y sobre todo heredar una mejor Guatemala a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos involucrarnos y no dejar que los mismos decidan por nosotros. Sí, perdón, solo hago el comentario, yo sé que es la reflexión final, ¿verdad? Pero la pregunta de si vamos alguna vez a permitir que los mismos decidan por nosotros, ¿verdad? ¿Tus reflexiones, María? Bueno, yo diría que la organización se hace un poquito más fácil cuando se tiene un enemigo en común. Y yo creo que ese momento ya lo pasamos, ¿no? Ya los enemigos en común que se tenía están en la cárcel o no fueron electos. Y creo que entonces es el momento de ver hacia adelante y de seguir, como se habló en el segmento pasado, de esa organización, pero eso no va a venir si no aceptamos que uno de los grandes problemas del país es la inequidad que hay y el racismo. Y si no estamos dispuestos a abordar esos temas, ningún tipo de organización o ningún tipo de visión a futuro va a poder avanzar mucho. Somos un país lastimosamente sin memoria histórica y eso es algo que hay que cambiar y es algo que es muy importante a lo que se venga a futuro y crear esa conciencia, ¿no? Creo que es lo más importante, es seguir esa organización, pero más que todo crear una conciencia social dentro de todas las clases y dentro de todos los sectores del país. Muy bien, muchas gracias María por tus reflexiones. Amables televidentes, hemos estado entonces revisando elementos y criterios que se relacionan con este tema de las elecciones generales en Guatemala en este año 2015. Han sido unas elecciones que se dan en un marco distinto
algunos han usado el término atípico, otros han usado el término sui generis. Hay algo diferente en estas elecciones y eso diferente tiene que ver con conciencia ciudadana, con organización ciudadana y con el estar atentos. A mí me gustó esto que nos dice Walter, ¿verdad? La posibilidad que tuvieron los ciudadanos y las ciudadanas guatemaltecas de estar atentos, de enterarse de lo que pasa en el país y de pronunciarse al respecto. Pero también nuestros panelistas nos han mostrado que esto es solo el comienzo. Como lo dijeron también muchas pancartas en las manifestaciones, esto es solo el comienzo y la invitación es que esto no se quede ahí nomás. Con esto entonces vamos a terminar este programa agradeciendo su atención al mismo y agradeciendo a nuestros panelistas, María Aguilar, Gabriela Carrera y Walter Emilio Cook, su participación el día de hoy, sus comentarios, reflexiones seguramente van a ser muy útiles para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Pues conociendo su perspectiva en relación a las elecciones 2015 en Guatemala y en el marco de la crisis y el trabajo que se ha venido desarrollando en relación a la modificación a la ley electoral y de partidos políticos. Una lectura general de la elección es que, digamos, sí se hizo manifiesto el efecto de la protesta en los resultados electorales. Esto lo podemos ver tanto en el porcentaje de votos que obtuvo un candidato que podía identificarse con la antipolítica, como era Jimmy Morales, ¿verdad? Alguien totalmente, un outsider que se le suele decir en la política, alguien que no había hecho carrera, un partido que no era conocido. La gente observó en esa persona ciertos indicios de posible honestidad que le daba su primera participación a nivel político. Esto hablando de lo urbano. En lo rural sí me parece que permanece todavía una lógica clientelar de votaciones. La cantidad de diputados que todavía tuvo el Partido Patriota, a pesar de la debacle política y digamos de la prácticamente inexistencia de organización que tiene ese partido, ¿verdad? Su secretaria general encarcelada, exsecretaria general encarcelada, su candidato presidencial con un porcentaje de votación de 280,000 votos, pero a nivel local todavía pareciera que se lograron tejer esas redes de clientelismo que les permitieron llevar 18 diputados al Congreso de la República. Por aparte, digamos, también el clientelismo se hizo notable en el caso del partido líder, que sigue siendo la fuerza mayoritaria del Congreso de la República con 44 diputados y quizá en el partido UNE. La UNE estructuró toda una organización, no sé si es tanto clientelismo o organización partidaria, pero sí estructuró una organización a partir de los beneficios sociales que dio cuando hizo gobierno. Me parece que demuestran elección con elección, 2011 con 2015, que tienen un voto duro de aproximadamente 1 millón de personas, lo cual es, digamos, que un partido político mantenga el voto entre elección y elección de 1 millón de personas, hace notar un grado de organización importante. Protestas urbanas sí tuvo cierto impacto en lo rural y particularmente lo puedo decir en la derrota de Manuel Valdizón, ¿verdad? El No Te Toca fue evidente que se vio afectado por los las protestas que existieron, las acusaciones que hizo Sisi contra su vicepresidenciable, los errores de comunicación que tuvo el partido líder y los errores de estrategia. Líder no supo manejar la crisis en la que estaba metido y se vino abajo. Entonces, en cuanto al tema de la reforma electoral, pues yo creo que la crisis nos vino a muchos guatemaltecos a dar un curso de verano intensivo de qué era el sistema electoral y de partidos políticos, ¿verdad? Muchos tradicionalmente habíamos votado sin conocer realmente cuáles eran las distintas variables que componen el sistema electoral, por ejemplo, listas cerradas y bloqueadas, elección general, o sea, presidente, diputados y alcaldes en la misma elección,
la ausencia de la importancia del voto nulo, que era una de las cosas que se reclamó mucho en la plaza, y la determinación que existe entre la persona que da la plata para el financiamiento político y las posibles decisiones que va a tener el gobernante una vez haga su gobierno, ¿verdad? Todos estos fenómenos, todas estas variables que eran tradicionales de la política guatemalteca quizá desde el año 2000, cuando digamos el fenómeno de la televisión y los medios masivos de comunicación empezaron a tomar mucha fuerza, existían algunos sectores especializados de la academia, digamos, observábamos que eran fenómenos importantes, pero la ciudadanía los tomó y los hizo una problemática a partir de la crisis surgida el 16 de abril, con las acusaciones de CICIG, de esta red de defraudación aduanera que al final se considera que existe de 2009 y pudo haber tenido influencia en el financiamiento del Partido Patriota cuando hizo gobierno. Este proceso de reforma que se realizó entre el mes de junio y julio contenía aspectos muy importantes, por ejemplo el tema del voto nulo, la vinculación del voto nulo, es un tema importante porque es una demanda ciudadana latente. También tenía el tema del abrir los listados de votación para que pudiéramos elegir a las personas y no elegir un listado cerrado en el cual no teníamos posibilidad de intervenir entre quién va eligiéndose al Congreso de la República de los distintos candidatos propuestos por los partidos. Contenía también el tema del financiamiento público en medios de comunicación controlado exclusivamente por el Estado a través del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, ese era un tema en el cual solo el Estado, solo el dinero público iba a poder ser utilizado para pagar espacios en los medios de comunicación y estos espacios ser otorgados en total equidad entre los partidos políticos. Como vemos, estos distintos elementos que estoy nombrando van a atacar o a atender, por no decir atacar, las distintas variables que mencionaba eran tradicionales en el sistema político guatemalteco.